de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Y vamos a leer del versículo. No nos haría malo leer del versículo 3, pero bueno, como no se lo di a los hermanos de la computadora, pues voy a leer nomás del versículo 13. Del versículo 13. Sería bueno leerlo de completo para hacer ese ejercicio. ¿Lo tiene todos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que inspiraste al apóstol Pedro para escribir a estos hermanos. Y porque hoy la podemos leer y sirve de la misma edificación que sirvió a nuestros hermanos, aunque en un contexto un poco diferente. Señor, permite que hoy tu palabra pueda cumplir ese propósito por el cual tú la enviaste. Que sea de edificación aquel que está en Cristo. Que su espíritu, que su fe sea afirmada. Y aquel que no te conoce, que pueda llegar a conocerte. Que pueda llegar rendido a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, y aquel que rechaza tu evangelio, Señor, pues seguirá en su condenación. Oramos para que en tu misericordia tú quites esa venda y esa persona pueda salir de esa condenación a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. La esperanza y la santidad del creyente. Puede tomar asiento. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de tomarse el tiempo y de leer esta carta del apóstol Pedro, ha notado que a partir del versículo 13, el apóstol cambia su enfoque. El apóstol Pedro cambia su enfoque. Hasta este momento el apóstol Pedro nos ha dicho todo, absolutamente todo, lo que Dios ha hecho a nuestro favor. En estos 12 primeros versículos, usted ya habrá notado, porque lo hemos leído muchas veces, que no encontramos un solo mandamiento del apóstol Pedro para nosotros. Todo lo que el apóstol Pedro nos dice en estos primeros versículos son afirmaciones de la gracia de Dios a nuestro favor. Eso es todo lo que él hace. En estos 12 primeros versículos no nos dice que tenemos que hacer absolutamente nada. Nos dice todo lo que Dios ha hecho.
Es a partir del versículo 13 donde el apóstol Pedro comienza a poner verbos en imperativo. Pastor, ¿qué es en imperativo? Es decir, el apóstol comienza a decirle a la iglesia qué es lo que la iglesia tiene que hacer. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Por eso comienza a hablar en cómo tenemos que tratar a las esposas, cómo debemos amarnos los unos a los otros, cómo debemos responder cuando somos tratados mal, cómo debemos responder frente al gobierno. El apóstol Pedro, a partir del versículo 13, comienza a dar exhortaciones, y esto es un reflejo de lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque primero vemos lo que Dios ha hecho a favor nuestro, ahora vemos nuestra responsabilidad a lo que Dios hizo por nosotros. En los primeros versículos el apóstol describe cómo es la salvación. Nos dice que la salvación que Él nos ha dado es una salvación grande, es una salvación gloriosa. Ahora, a partir del versículo 13 nos dice, bueno, tienes una salvación grande, una salvación gloriosa. Ahora vive de acuerdo a lo que tienes. Así que, mis hermanos, la salvación tiene una implicación práctica. No es simplemente decir, oh, soy salvo. No es simplemente decir, oh, sí, yo soy cristiano. Yo me congrego en una iglesia en particular. No, es vivir de acuerdo a lo que tú eres. Hemos hablado en los últimos versículos, creo, dedicamos a hablar sobre la grandeza de la salvación. Tan grande es esa salvación, tan gloriosa es esa salvación, que dice el apóstol que los profetas del Antiguo Testamento indagaron o estudiaron cuidadosamente sobre esa salvación. ¿En qué tiempo pasaría y quién sería esa persona, ese Mesías? Ahora, en ese momento, cuando yo estaba hablando de ello, de los profetas del Antiguo Testamento, yo mencioné algo que quizás algunos ni cuenta se dieron que lo mencioné, otros lo escucharon y les pareció curiosidad. Pero hoy quiero aclararlo un poco, por si usted lo escuchó y le quedó en curiosidad, y si no se dio cuenta que lo dije, pues bueno, hoy lo voy a decir. Pero yo mencioné que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento. Ahora, teóricamente, usted dirá, ¿y dijo eso? Sí, lo dije cuando estaba dormido. Cuando tú estabas dormido. Teóricamente, no vamos a encontrar en la Escritura, en ningún lado, que el apóstol Juan, o que Juan el Bautista era el último profeta. Porque siempre hemos escuchado y siempre hemos dicho que el último profeta fue Malaquías, eso dice la Escritura. Pero por la historia de la iglesia sabemos que después del último profeta que registra la Escritura, Malaquías, pasaron ¿cuántos años de silencio? 400 años de silencio. En esos 400 años Dios no habló ni por ningún profeta ni por ninguna cosa, no dijo absolutamente nada. No dijo nada. Después de esos 400 años, aparece en escena ¿quién? El que va a preparar el camino para el Mesías. ¿Quién es esa persona? Juan el Bautista. Es bueno de que usted recuerde que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesucristo nacieron ¿dónde? ¿Bajo qué pacto nacieron ellos? Bajo el antiguo pacto. Ellos nacieron ¿bajo qué? Bajo la ley. Si no sabía, ya lo estoy diciendo. Tanto Cristo como el apóstol, como Juan el Bautista nacieron en el antiguo pacto, nacieron bajo la ley y tuvieron que cumplir todo lo que la ley requería. Cristo tuvo que cumplirlo. ¿Cuál era el mensaje del apóstol? ¿Por qué digo apóstol? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, haced frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba,
Después de mí va a venir otro que yo no soy digno ni siquiera de desatar la cuerda de sus sandalias. Dice la escritura que vio pasar a Jesús, levantó la vista y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era igual o similar al mensaje de los profetas. Entonces, en teoría, usted no lo va a encontrar, pero en la práctica, podemos decir claramente que Juan el Bautista actuó como profeta, ejerció como el último predicador antes de que Jesucristo empezara su ministerio terrenal. Y como los profetas del Antiguo Testamento indagaron para saber quién era ese Mesías, encontramos a Juan Bautista, allá en Lucas 7:20, de que después de que comenzó a ver todo lo que Jesucristo estaba haciendo, envió a sus discípulos y le dijo: pregúntenle, a ver, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías o esperaremos otro? Y esa frase fue la razón por la cual me llamó a mí, por lo menos en la práctica, para mí, decir o identificar a Juan el Bautista como ese último profeta. Porque una vez que Jesucristo muere, entramos en el ¿qué? En el nuevo pacto. Y empieza lo que conocemos como el Nuevo Testamento. También dijimos que esa salvación es tan gloriosa, tan grande, que el Espíritu Santo inspiró tanto a profetas como a apóstoles a escribir sobre el tema. Dijimos que era tan gloriosa esa salvación que los apóstoles dieron su vida a causa de predicar esa salvación. Y es tan gloriosa esa salvación que dice el apóstol Pedro, que aún los ángeles anhelan saber y entender más sobre esa salvación. Y anhelan entender es porque ellos no saben lo que significa ser perdonados. No saben lo que significa estar perdidos, porque nunca han estado perdidos. Los ángeles del cielo, los que están en santidad. Los caídos, pues, nunca experimentarán perdón, como lo dijimos. Entonces, a partir del versículo 13, encontramos una obligación del hombre para responder a Dios. Una gran salvación que nos fue concedida por gracia, por misericordia. Y yo creo que aquí encontramos algunas palabras claves en estos textos que leímos, que puede ser la esperanza, obediencia, santidad. Mire cómo comienza el versículo 13. Por tanto, ya lo hemos dicho, eso es una palabra de transición o es una palabra que conecta todo lo que dijo en los primeros 12 versículos. Si lo resumiéramos de esta manera, Pedro dice: porque has sido escogido según la presciencia de Dios, porque has nacido de nuevo por la misericordia de Dios, porque Dios te ha dado una esperanza de vida, porque Dios te ha dado una herencia que es incorruptible, porque Dios te ha guardado con su poder por medio de la fe, porque Dios te ha dado un nuevo gozo, una nueva razón de vivir, porque tenemos una salvación que es tan gloriosa que los profetas indagaron sobre ella, los ángeles desean saber de ella. Por tanto, ahora tú y yo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, y sed sobrios. Ceñid los lomos de nuestro entendimiento y sed sobrios. Pensemos rápidamente en este pensamiento. Ciñe tu mente. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando pensamos en ceñir, se hacen referencia al cinturón, no apretar el vestido. Pero Pedro está usando aquí dice
que ciñamos nuestro entendimiento. Lo cual podría ser o significar preparar tu mente para la acción. ¿Y sabe qué es lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí con esta frase? Ceñid vuestro entendimiento. Es disciplina tus pensamientos. Preocúpate por poner tu mente en orden. Y mire lo que voy a decir. Para que no dejes que tu mente sea moldeada. ¿Por qué? Por lo que dice el mundo, Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo. Entonces la idea de Pedro es, mira, ciñe tu mente, no dejes que tu mente sea moldeada por el mundo. Aléjate de ese tipo de pensamiento. Vive una vida justa, una vida piadosa, con la mirada puesta en lo que ha de venir. Una aplicación podría ser: no pongas o no dejes que las dificultades que tú estás pasando en este momento moldeen tu mente. No dejes que esas dificultades te roben la atención de lo que ha de venir. Mire, de allí la importancia, mis estimados hermanos, de aprender, de memorizar, de meditar constantemente en la palabra de Dios. ¿Cómo va a ceñir usted o atar o alinear su mente a lo que dice Dios si no aprendemos, si no memorizamos, si no estudiamos, si no leemos su palabra? Yo le hago una pregunta. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Personas que te retan a buscar la verdad o personas que no le importa la verdad? ¿Quiénes son nuestras amistades? Y sigue diciendo, sed sobrio. Y sobrio significa literalmente no emborracharse. Pastor, ¿y eso cómo entra ahí? Bueno, metafóricamente en relación a la vida espiritual, lo que el apóstol nos está diciendo es no estar intoxicado por el mundo. Hermano, evita la intoxicación que el mundo nos presenta, que nubla nuestros ojos, que nos impide ver la belleza de Cristo. ¿Sabe que una de las cosas que hace el alcohol, creo que todos lo sabemos, es que evita que tú puedas percibir la realidad de las cosas? Por eso al borracho no lo dejan manejar y hacer muchas cosas. El alcohol impide que tú funciones correctamente como persona. Por eso dicen que los borrachos no dicen mentiras, porque borracho pierde todas las inhibiciones y comienza a decir hasta lo que no tiene que decir. Lo que no se atreve a decir en sano juicio, lo suelta. Pierde el control. No funciona apropiadamente. Eso es el alcohol. Entonces lo que Pedro nos está diciendo aquí, iglesia, es no permitamos que el mundo, que nuestra mente beba de las cosas del mundo que van a adormecer. ¿Sí saben lo que es adormecer, cierto? Que van a hacer que se duerma nuestra alma. No permitas que las cosas del mundo vengan a tu vida y que nos impidan ver la belleza de Cristo, que nos impidan ver el valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la lucha que tenemos los creyentes. El mundo no tiene esa lucha. El cristiano sí. El verdadero, digo. El cristiano de nombre, pues no. Pero el creyente que quiere vivir, ¿cómo digo eso? El creyente verdadero, mejor dejémoslo allí. El creyente verdadero tiene esa lucha. Porque estamos en el mundo y luchamos constantemente cuando el mundo quiere meterse a nuestra mente con ideas extrañas. Ahora, yo no le voy a dar a usted una lista
porque es fácil aquí hablar de santidad, es fácil darle una lista de las cosas que el creyente puede hacer o no puede hacer. No le voy a dar la lista porque fácilmente podríamos caer en legalismo. He aquí la lista de las cosas que no tienes que hacer. No, fácilmente podemos caer en legalismo. Pero sí le voy a decir lo siguiente. Usted en su relación con Dios, en su relación con la Escritura, sabe las cosas del mundo que a usted en particular le adormecen o le impiden ver la belleza de Cristo. Esas cosas que le impiden vivir en obediencia, en esperanza y en santidad. Usted las sabe, las suyas. Las sabe en base a su relación con Dios y en base a su relación con la Escritura. Usted sabe, usted, no yo, usted sabe las cosas que le roban la pasión por Cristo, la pasión por su palabra, la pasión por la iglesia local. Usted solo usted, por su relación con Dios y por su relación con la Escritura, sabe cuáles cosas del mundo Dios odia y por lo tanto usted debe ¿qué? Odiarlas. No se trata de pastor, deme la lista para yo estar check, 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 check. No. Se trata de cómo está mi relación con Dios y con su palabra para yo identificar que ama a Dios, que odia a Dios, que estoy amando y que estoy odiando. Claro, yo sé que al leer la Escritura, por lo que he leído en la Escritura, hay mandamientos claros en la Escritura en referencia a ciertas cosas o pecados. Son tan claros que no los podemos discutir. Pero hay otras cosas que no son tan claras. Y ahí es donde la gente empieza, pastor, y puedo esto, y puedo esto, y puedo esto, y pastor, ¿y dónde dice? ¿Y dónde dice? ¿Y dónde dice? Bueno, yo le digo lo siguiente. Hay que mirar el principio detrás de la letra. No se trata de llamar al pastor, pastor, ¿puedo hacer tal cosa? No, mira el principio detrás de la letra. Ahí lo dejo nomás. Así que Pedro nos llama a disciplinar nuestra mente. A no dejar que nada tóxico tome control de nuestra mente en este mundo caído en el cual vivimos. Hermano, y para vivir una vida cristiana alineada con la Escritura, en esperanza, en obediencia, en santidad. Déjeme decirle esto. Como cristiano, al tú querer vivir una vida en obediencia, en la esperanza de su regreso, en santidad, posiblemente vas a perder algunas cosas de este mundo. Posiblemente vas a perder algunas amistades en este mundo. Pero ¿sabe una cosa? Vas a ganar algo mucho mejor. Ya usted comparará. Si prefiero lo que el mundo me ofrece, que es temporal, un día va a ser destruido, o prefiero lo eterno que encontraré en Jesucristo, ¿sabe? Por eso fue que Pablo en Filipenses capítulo 3, todos lo conocemos, pudo decir, todo, absolutamente todo lo tengo por estiércol. Voy a usar la palabra que se usa allí. Todo lo tengo por estiércol, basura. La reputación, las ambiciones personales, las metas humanas, todo lo tengo por estiércol, dice el apóstol Pablo. ¿Y sabe cuál dice? ¿Cuál es la razón por la cual él todo lo que el mundo ofrece lo tiene por estiércol? Mire lo que le dice el Filipenses 3, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor. Dice, por amor a Él lo he perdido todo por ganar a Cristo. Seguir a Cristo va a requerir que pierdan muchas cosas aquí. Oh, hermano, pero el conocimiento de Cristo no tiene comparación. Para todo lo demás podrás encontrar comparación, pero en conocer a Cristo, en vivir por Cristo, no tiene comparación.
Así que lo primero que Pedro dice aquí en este pasaje es: ata tu mente, ordena tu mente, disciplina tu mente, no dejes que tu mente se intoxique por lo que el mundo ofrece. ¿Para qué, apóstol Pedro? Dice el pasaje, vamos a leerlo una vez más. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y miren lo que dice: esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro dice: ciñe o fija tu mente en vuestra esperanza. Es un imperativo, es una orden, no es una opción. No es si tú quieres, espera en la gracia que os trae. Si tú quieres. No dice esperad. Ten la esperanza, fija tu esperanza. Hermano, ¿cómo definimos la esperanza en la Escritura? Bueno, la esperanza en la Escritura, básicamente, la actitud del cristiano hacia el futuro. La esperanza en esencia es lo mismo que la fe, si me permite decirlo de esta manera. La esperanza es también creer en Dios. ¿Qué hace la fe? La fe nos permite creer en Dios por lo que Él hizo en el pasado y por lo que Él está haciendo en el presente. Pero la esperanza nos permite creer en Dios, ¿en qué? En lo que Él va a hacer, ¿cuándo? En el futuro. Y esa es la promesa que tenemos aquí. ¿Qué va a hacer en el futuro? Dice la manifestación ¿de quién? De Cristo. Otra forma de decirlo es que la fe nos permite creer en lo que Dios ha dicho y hecho, y la esperanza nos permite creer en lo que Dios ha prometido hacer. Mire cómo lo definió un comentarista esto: la fe acepta, la esperanza espera. La fe se apropia, la esperanza se anticipa. La fe cree en Dios por lo que ha hecho y la esperanza cree en Dios por lo que hará. Aleluya. Entonces dice el apóstol: fija vuestra esperanza en la gracia que nos traerá. Hasta allí. Fija la esperanza en la gracia que nos traerá. En esencia, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que debemos vivir pensando en el futuro, anticipando el cumplimiento glorioso de una promesa que Dios nos ha hecho. Esa es nuestra responsabilidad. Pedro describió todo lo que es la salvación, cómo la tuvimos, cómo somos guardados. Ahora dice, bueno, ahora mi responsabilidad es esperar el cumplimiento de esa promesa. Dice el texto: esperad por completo, es decir, sin reservas. No es a medias, no es con dudas, es con firmeza. Es un acto voluntario del creyente. Y recuerdo una vez más, y perdóneme que lo vuelva a decir, Pedro está escribiendo a hermanos que estaban en Honolulu, Hawái, ¿cierto? Estaban de vacaciones, ¿cierto? No, hermanos perseguidos, hermanos maltratados, hermanos como usted y como yo, que muchas veces son metidos en chismes, para ponerle una aplicación práctica. Porque usted no, nadie me persigue, pero en chisme sí lo meten. Bueno, estos los habían metido en un chisme. ¿Cuál fue el chisme? Los acusaron de que ellos habían, ¿qué?, provocado el incendio en Roma. Y Pedro les dice: hombre, pongan la mirada, esperen por completo en lo que se va a manifestar. Hermano, si nuestro Dios es grande en misericordia, que nos salvó por su gracia, cuando no lo merecíamos, Él perdonó nuestros pecados por el sacrificio perfecto que su Hijo hizo en la cruz del Calvario.
lo levantó de la muerte para redimirnos. Hermano, ese Dios es digno de confianza. Y si Dios ha sido fiel en el pasado, Dios está siendo fiel en el presente. Hermano, tenga la plena seguridad que Dios será fiel en el futuro. Por eso Pedro nos dice, vive en la esperanza de lo que va a venir. Creo que ya lo estudiamos en el versículo 3, ¿no? Nacimos de nuevo, una esperanza nueva. Tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Hermano, y mientras vivamos en esta tierra, somos protegidos por el poder de Dios por medio de la fe, a pesar de que pasemos por momentos difíciles en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Cuando tú y yo tenemos puesta nuestra esperanza en Dios, en lo que Él ha prometido, lo estamos adorando. O sea, adoración no es cantar cuán hermoso su nombre es. Sí, es parte de la adoración. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que Él se va a manifestar, lo estamos adorando. Y usted dirá, ¿por qué? Porque estamos reconociendo que Él es digno de confianza. Pero cuando dudas de lo que Dios va a hacer en el futuro, el efecto es lo contrario. Estás dudando de sus promesas, entonces le estás robando la gloria, no le estás llevando la honra que Él se merece. Yo le creo a la Escritura claramente dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos 3:4. Hay que creerle a Él. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Pedro dice, fija tu esperanza ¿en qué? Fija tu esperanza en qué. ¿Qué dice ahí? No dice en Cristo. Fija tu esperanza en qué. Léalo, por favor, está fácil. Entonces, que a veces leemos como y no ponemos atención. ¿Qué dice? Fija la esperanza en qué. ¿Nadie lo ha visto? Duro, por favor. En la gracia. ¿Qué estaban buscando? Dice ahí, no sé la de ustedes, pero la que yo tengo aquí dice, esperar por completo en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. No dice en Cristo, sino en la gracia que nos va a traer la manifestación de Jesucristo. Ahí está hablando de qué? De su segunda venida. Cristo va a regresar por segunda vez, no a perdonar pecados, sino que a levantar los suyos y a traer juicio a las naciones. ¿Y por qué dice gracia? Interesante, hermano. Porque como creyentes, ya Pedro nos dijo, como creyentes, ya nos dijo que todo lo que hemos recibido de Dios fue ¿por qué? Por misericordia, por gracia. Ahora tenemos que fijar nuestra mirada en esa gracia que seguirá siendo manifestada cuando Jesucristo venga. Y eso es interesante. Otra forma de decirlo es que el creyente, tú y yo, los que estamos en Cristo, debemos vivir nuestra vida en este mundo caído a la luz de que Cristo va a regresar por segunda vez. Hoy normalmente a nivel mundial se recuerda que Jesucristo resucitó. Yo no es que esté en contra de ello, no estoy diciendo que estoy en contra, hoy lo recuerdan. Hoy más que nunca la gente está consciente de que Jesucristo resucitó. Mañana se les olvida. Pero el creyente verdadero está consciente de que Jesucristo resucitó, que la tumba está vacía todos los santos días. Y está consciente de que Jesucristo fue exaltado y está consciente de que Jesucristo regresará por segunda vez. Y vive su vida en base a ello.
El creyente no debe esperar a que pase una guerra mundial, a que haya una catástrofe. Hay una catástrofe, Cristo viene. No, 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 no. Así vive el mundo. Así vive el religioso. Todo un temblor, viene el temblor de Haití, viene el tsunami en Haití, viene Cristo. No, yo no tengo que esperar a que haya un terremoto, a que haya un huracán, a que haya una guerra, a que haya rumores de guerra, a que aprueben leyes extrañas para decir Cristo viene. No, la Escritura dice Cristo va a venir y vivo a la luz de ello. Y cada día que el creyente se levanta con esa esperanza. Entonces, toda decisión que el creyente toma, la toma en función de ¿qué? De que Cristo va a regresar. Tristemente hoy nosotros como seres humanos invertimos más tiempo preparándonos para vivir en esta tierra que un día se va a acabar que para vivir la eternidad con Cristo. Todos nuestros planes son lo que va a pasar aquí, aquí, aquí y aquí. ¿A usted quién le asegura? ¿A mí quién me asegura que voy a llegar a 80 años? Pregunta, ¿habrá alguien aquí que me pueda asegurar que yo voy a llegar a 80 años? ¿O habrá alguien aquí que pueda decir, yo voy a llegar a 80 años? Solamente si tuviera 79 y cumpliera los 80 mañana me podría decir eso. Y creo que ni eso. Porque cualquier cosa puede pasar desde ahora hasta las 12 de la noche. Pero sin embargo, toda nuestra fuerza está enfocada en eso. Lo espiritual. Un día que vaya, que no vaya, no está bien. Un día que no lea la Biblia no está bien. Un día que no me congregue no está bien. Uy, así no la pasamos un día. Me gustaría preguntar, ¿cuántos dicen, un día que no vaya a trabajar está bien? ¿Cierto que un día que no vaya a trabajar está bien? No, pastor, no está bien. No, porque se me desacomoda el cheque, pastor. Entonces, un día que no vaya a trabajar, no, eso no está bien. Un día que no me congregue, eso sí está bien. Esa es nuestra lógica. Y si el pastor habla de eso, ya empezó. Ya me está tirando piedras. Ya esto y lo otro, ya esto y lo otro. Él no conoce mi situación. Y entonces empiezan las excusas. Pero dejémoslo allí porque ese no es el tema. ¿Qué iba a decir? Primera de Juan, capítulo 3. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez ese pasaje. Búsquelo pues. Mira lo que dice el apóstol Juan en su capítulo 3. Ya un día estudiamos sobre ello, solamente es un recordatorio. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, nuestra santificación, nuestra glorificación no se ha completado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién es ese Él? Jesucristo se manifieste. ¿Está hablando de qué? Su segunda venida, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Juan también nos dice, debes vivir en esta vida, en este mundo caído, donde tienes que trabajar todos los días, este mundo de dolor, este mundo de sufrimiento, ¿cómo? Con la esperanza de que Jesucristo va a venir por segunda vez. Vaya conmigo a Tito, Tito capítulo 2. Este pasaje es hermoso. Tito capítulo 2. El creyente no vive, ay, qué problema, porque hermano, usted sale de un problema y sale de otro. Usted muchas veces sale del sartén y cae a la candela. O sea, porque vamos de problema en problema. Y el que diga lo contrario, pues entonces no sé en qué vida está viviendo. Pero una persona normal sale de un problema, quizás descansa unos días y luego entra a otro problema. Bueno, por lo menos en mis últimos, ¿qué voy a hacer? ¿Desde cuándo me acuerdo yo? De los 7 años por ahí, de los 7 años por ahí. Hasta la edad que tengo, pues ha sido así. Salgo de problema en problema y me metí en otro. Y luego pensé que se iban a solucionar los problemas cuando me casara y entonces, pues no, siguió el problema. Yo dije, me libré de mi papá y de mi mamá y ahorita me casé.
Y entonces ahí sigue la misma situación. Pero bueno. Tito 2. Mira lo que dice Tito. Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, en esta tierra, sobrios, justo y piadosamente. Mira el versículo 13. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir? Aguardando la esperanza bienaventurada, la bendición, la felicidad total y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Señor. Esto es la segunda venida de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que yo veo al apóstol Pedro, yo veo al apóstol Juan, yo veo al apóstol Pablo, a todos los tres diciendo lo mismo. El creyente debe vivir una vida teniendo la esperanza en que Jesucristo se va a manifestar por segunda vez. Y mire algo, no lo que le voy a decir ahora. Dice el pasaje, en la gracia, volviendo a Pedro, en la gracia que será manifestada en la segunda venida de Cristo. Ponga atención, en la gracia que será manifestada en la segunda venida de Cristo. ¿Qué es gracia? El regalo, ¿qué? ¿Merecido o inmerecido? Inmerecido, que se va a manifestar cuando Jesucristo regrese por segunda vez. ¿Cómo fue la salvación al inicio? Alguien que me diga, ¿cómo fue la salvación al inicio? Duro, hermano, por favor. Por gracia, no les dé miedo, dígalo, sin miedo. Y sin vergüenza también, o sea, dígalo. Efesios 2:5 nos dice, por gracia sois salvos. Y Pedro lo que está diciendo aquí es que la culminación, la glorificación, la vida eterna para disfrutar en el cielo será como duro. Igualmente por gracia. No es para que nadie diga, lo logré. Es que yo fui fiel, el hermano Jeremías no fue fiel, yo lo logré. Dice, es por gracia. Así como tú no merecías ni yo, usemos la palabra, como no merecíamos, para que después no digas, ya, se está sacando, no. Así como no merecíamos redención de nuestras almas, como tampoco merecíamos que el Espíritu Santo morara en nosotros, como tampoco merecíamos perdón de pecados, como tampoco merecíamos la redención de nuestros cuerpos, como tampoco merecemos disfrutar de una gloria eterna, ni privilegios eternos, ni felicidad celestial, ni la comunión con el Padre, no la merecíamos. Dios dice, te las voy a dar por gracia. Porque no hay un solo ser humano que pueda decir, no se preocupe, yo fui salvo por gracia, pero yo me voy a mantener hasta el final por mis propias fuerzas. Es imposible. Hermano, todos, no quería usar esta palabra, pero la voy a usar. Todos los elegidos reciben de Dios siempre esa misericordia para cumplir ese propósito divino. No es del mérito del hombre. Se lo digo una vez más. Si estás en Cristo, vamos a usar esa pues para no sacar a algunos del mensaje. Si estás en Cristo, siempre recibes de Dios, es por su misericordia y por su gracia, no porque tú lo merezcas, no por tu mérito. Nadie puede pensar que al final recibirá
de parte de Dios algo porque Él lo merecía o porque Dios te está pagando por lo que tú hiciste. Tristemente algunos les han enseñado que tú mereces, reclama lo que tú mereces. De hecho, si yo pusiéramos a reclamar lo que merecíamos, no quiero ni pensarlo. Porque ¿qué merecíamos? La muerte. Pare de contar. Todo lo demás es por la misericordia de Dios. Es por su gracia. Entonces Pedro dice, mira a Dios que es digno de que fijemos nuestra esperanza en Él. Y cuando pongas tu mirada en lo que Dios te va a dar al final, recuérdalo. Tenlo siempre en mente que esa herencia, esa posesión eterna, es por gracia. No la merecías, es por gracia. Hermano, todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, hermano, está en la gracia de Dios. Y eso le da la gloria al único que se lleva la gloria. ¿Quién? Cristo. La gloria es de principio a fin. Mira, la gloria de Dios es tan la gloria para Él, que hasta en Proverbios 16 dice que hasta el impío lo hizo para su gloria. Y es que hoy nosotros somos tan humanistas y tenemos ese concepto en nuestra mente que creemos que porque somos la creación de Dios, que porque Dios se tomó el tiempo para hacer el hombre, Él dijo, hágase la luz, hágase el gato, hágase el perro, hágase el mar, sepárese, todo lo hizo y pum, 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 pum. Pero con el hombre como se tomó el tiempo, entonces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Que Dios funciona en función nuestra. No, Señor. Dios funciona en función de Él. La gloria es para Él. La salvación, la gloria es para Él. Si yo hoy soy salvo, la gloria es para Él. Si soy padre, la gloria es para Él. Si soy madre, la gloria es para Él. Si tengo trabajo, la gloria es para Él. No es para nosotros. Todo es por su gracia. Y cuando Él regrese por segunda vez y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, la gloria es para Él, no para usted, ni para mí. Y todo es por gracia, porque a pesar de que Dios me esté santificando, no soy más digno al final de que cuando fui salvo. No soy más digno. Todo sigue siendo por su gracia. Ahora, ¿qué horas son? Las 12. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A qué hora empecé? ¿Un cuarto para las 11? ¿Cuánto va? 50 minutos. 20 minutos. Ok, 1 hora y 10 voy a hablar. Va pues. Versículo 14 y 16. Si Dios nos da vida, vamos a dar un infarto aquí, entonces no termino. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Como creyentes no solo estamos obligados a la esperanza de que Dios regresará, sino a vivir en santidad antes de que Él regrese. Mientras Él regresa, perdón. 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene la esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De que va a regresar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vives cada momento de tu vida, utilizando unas palabras de Martín Lutero, vives cada momento de tu vida con la mente cautivada por la palabra de Dios.
Cuando tu mente está cautivada o atrapada o, esposada a la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil poner mi esperanza en el segundo regreso de Jesucristo y va a ser mucho más fácil vivir en santidad. Miren lo que dice el versículo 14 y es importante. Como hijos obedientes, no debemos vivir conforme a las prácticas que teníamos antes. Y Pedro dice, la frase que usa el apóstol Pedro es, cuando vivías, ¿cómo? Cuando vivías ¿en qué? Ignorancia. Cuando no sabías, cuando tú pensabas que todo lo que hacías estaba ¿qué? Bien. Ahora dice el versículo 14, como hijos obedientes. Es decir, nacemos de la obediencia. Obtenemos el carácter de la obediencia en nosotros. Es una característica de nuestro Padre que vive en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2:2. No lo busque, pero Efesios 2:2, anótelo y luego lo lee. Efesios 2:2 nos habla del contraste. Nos habla de los incrédulos y a los incrédulos los identifica en Efesios 2:2 como los hijos de desobediencia. Le dice, la desobediencia para ellos es su naturaleza. ¿Por qué? Porque su padre se caracteriza por ser desobediente. Entonces aquí vemos la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El carácter del no cristiano, del incrédulo, del no salvo, es la desobediencia a Dios. El carácter o la característica del cristiano, del salvo, es la obediencia a Dios. Vaya conmigo a Efesios 2:10, rápido. Ese fue el regalo de Dios para nosotros. Miren lo que dice Efesios 2:10, voy un poquitico más rápido. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo dice en Romanos 1 que vinimos a Él a través de la obediencia y nuestra fe. En el capítulo 6 dice que fuimos entregados a Él como siervos obedientes. Así que el punto es claro, el creyente se debe caracterizar por la obediencia a Dios. Esa es la marca. No es dándole besos, no es diciendo, yo amo al Señor, no es publicando en las redes sociales, I love you, Jesus. No sé si, bueno, publíquelo, pero que eso vaya alineado con tu vida de obediencia. Y eso nos lleva a un tema que tristemente es medio complicado, pero bueno. El creyente se caracteriza por la obediencia teniendo como modelo a Dios mismo o a Cristo. Obvio que en algunos momentos desobedecemos, pero ya la desobediencia no es un patrón en nuestras vidas. En algún momento desobedecemos, pero ya no es un patrón. Y cuando identificamos que hemos desobedecido, no nos deleitamos en la desobediencia, sino que nos causa ¿qué? Dolor en el corazón por haberle fallado a Dios. Pero Pedro presenta aquí algo interesante. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tristemente, la santidad hoy está reducida a los estándares del hombre. Pero según Pedro, ¿cuál es el estándar de la santidad? ¿Quién? Dios, mis hermanos. El estándar de la santidad es Dios, es lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Porque el hombre da una lista de lo que según el hombre es la santidad. Dice, aquel que nos llamó, ¿quién nos llamó? Dios, es santo, sed como Él. Tristemente hoy en algunos lugares, la santidad se mide por el exterior. Otros se van al extremo y dicen, no, la santidad se mide por el corazón, no importa cómo esté por fuera. Bueno, esos dos estándares son malos. El estándar bíblico
es diferente. Mire la santidad como la mide él en el estándar bíblico. Dice, no os conforméis a los deseos que teníais antes. ¿Cuáles eran tus deseos antes de llegar a Cristo? ¿Cuáles eran los patrones de vida que tenías antes de llegar a Cristo? Cuando estabas, dice él, en tu ignorancia, cuando eras un ignorante de las cosas espirituales. Aclaro para que no se vaya a enojar conmigo. Cuando eras un ignorante de las cosas espirituales. Entonces lo que Pedro está diciendo es, deja de hacer eso que solías hacer antes y comienza a hacer lo que Dios pide que hagas. Y ahí no se trata, pastor, deme la lista. No, joven, no, jovencita. Vaya, estudie la escritura, tenga una relación con la escritura, tenga una relación con Dios. Y entonces usted va a saber qué es lo que Dios quiere. No me pida lista a mí. No me diga, pastor, qué tan largo el vestido, qué tan largo el pelo, qué tanto maquillaje, qué tanto esto, aretes, no aretes. Esto, pastor, dígame, no. Lea la escritura, tenga una relación con Dios, con su palabra. Y Dios le va a mostrar. No actuemos como actuábamos antes cuando éramos redimidos, cuando no éramos redimidos. ¿De qué nos sirve tener un vestido hasta allá, pero la lengua también la tengo hasta allá? ¿De qué me sirve lavarme la cara cuando la lengua la tengo hasta allá? ¿De qué me sirve no ponerme un aretico cuando qué? ¿Qué ejemplo iba a dar? Ya se me olvidó el ejemplo que iba a dar, se me fue. Yo agarré, se me fue. De nada sirve, mi hermano. Hermanos, dejemos de estarle diciendo que la mujer es santa entre más larga tenga la falda y más largo tenga el pelo. Y deje de decir que la que no tenga, la que está en pantalón entonces es una pecadora y el que tenga el corto vestido es una pecadora. Hermano, eso es legalismo y son estándares de los hombres. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el vestido no importa, no decir, el pastor es liberal y dice que la mujer, yo no estoy diciendo que el vestido no importa. La Biblia dice claramente que la mujer debe vestirse con decoro y con modestia. La Biblia. Yo no sé para usted qué es decoro y qué es modestia. Ya cada quien identificará qué es decoro y qué es modestia. Pastor, y las modas, hermanos, yo no estoy en contra de las modas, pero hay modas del mundo que son medio extrañas. Son medio extrañas. O sea, solo se lo dejo hasta allí. O sea, hay cosas, modas que poco tienen de decoro y poco tienen de modestia. Tanto para hombres como mujeres, se lo dejo allí. Ya usted ahora hará su resto. Pero la Biblia enseña, o cuando mi corazón ha sido cambiado de piedra a un corazón de carne, mi principal anhelo es honrar a Dios en mi forma de hablar, de vestir, de caminar, de proceder, de todo eso. Cuando mi corazón ha sido cambiado. Pues no me diga, Dios mira el corazón y estoy vestido con desorden. Pues bueno, pero es que la abundancia del corazón abre la boca. Ni tampoco me diga, esa hermana está en santidad. Porque tampoco. Yo sigo diciendo, aquí venía una persona que nunca, mientras estuvo en esta corazón, nunca lo vi con con algo más arriba de aquí. Pero tenía una lengua así. O la tiene, yo creo, no sé. Bueno, tenía, porque ahora no sé cómo esté, entonces la tenía en ese tiempo. ¿Santidad? No, eso no es santidad. ¿Cuál es el estándar de Dios? Por eso me alargo, porque me pongo... Miren el estándar de Dios. Samuel 2:2 dice lo siguiente, no hay santo como el Señor. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. Ahí donde no le gusta esto a los hermanos de la computadora porque empiezo, pero bueno, ya que me toca. Sed imitadores de Dios. Hermano, y no podemos ser santos como Dios, pero podemos ser santos porque Dios es santo. Vaya a Efesios 1:4.
Efesios 1:4. Bueno, la santidad tiene que ver, hermano, con apartarnos, con ser separados, estar en el mundo, pero vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de él. Por eso en Primera de Pedro, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermano, el principio es claro, debe ser santo porque el pastor lo dice, no, porque Dios lo dice. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Si usted va a Levíticos, el Levítico es donde se lee más el estándar de santidad. Pero vaya a Levíticos 11:44, lo voy a leer rápido. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Seréis diferente en un mundo podrido porque yo soy santo. Esa es la santidad. Si usted va, por ejemplo, al capítulo 18 de Levítico, ya en su casa lo podrá leer con mayor tiempo. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos obedecer sus leyes? Bueno, porque yo soy el Señor, dice. Versículo 4 dice, mis ordenanzas pondré por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. Versículo 6. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Es decir, porque hoy está muy eso de de costumbre, ¿no? Entre primo más me arrimo. No, señor. No debes tener ningún tipo de relación íntima con nadie de tu familia. Eso incluye cuñados, cuñadas, sobrinos y todo ese rollo que viene ahí. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice. No, porque yo soy Jehová, dice. Versículo 30. Guardaos pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicabas antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo soy Jehová. ¿Por qué huir en santidad? ¿Para quedar bien con el pastor? No, porque Dios lo pide. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Presentar una cara externa muy bonita? Tampoco. Es vivir de acuerdo a los principios de Dios, es ser diferente. Hermano, ¿qué concluimos en estos 3 versículos entonces? Tenemos una responsabilidad con nuestro Dios de vivir una vida en esperanza, en obediencia y en santidad. Hermano, no podemos alinearnos a esa esperanza, a esa obediencia, a esa santidad, si nuestros pensamientos no están alineados con Dios. Hermanos, nuestros pensamientos están adormecidos por lo que el mundo presenta, hermano, no podemos estar alineados con esa esperanza que Él va a regresar. Yo le pregunto, ¿qué tan sumergido o comprometido estás con la verdad de Dios? ¿Qué tan comprometido estamos? Hermano, es por su misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo. Nos hizo nacer una esperanza viva. Hermano, y ahora, porque tenemos esa herencia incorruptible, incontaminada, vivimos obedientes, vivimos en santidad, esperando su regreso. ¿Por qué no oramos? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, oh Dios, es un reto a nuestras vidas. Y gracias porque por medio de ella somos llamados a ceñir nuestro entendimiento, a ser sobrios, a no dejar que
la contaminación del mundo nuble nuestro entendimiento. Señor, somos llamados a vivir esa esperanza. Señor, somos llamados a vivir en obediencia, en santidad. Una santidad que dice tu palabra, sin la cual nadie verá a Dios. Señor, que no está limitada a la parte externa, Señor, sino que está limitada o está identificada en tu palabra por vivir de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra, no lo que los hombres podamos decir. Señor, enséñanos a hacer un estudio minucioso de lo que es la santidad según el estándar tuyo y no de los hombres. Perdónanos porque a veces tenemos una lista donde marcamos lo que dicen los hombres, pero nos olvidamos lo que tú dices en tu palabra. Señor, aquel que está en ti, que tu palabra haya fortalecido su vida, que tu palabra haya sido un reto para cada día buscarte más, para cada día memorizar tu palabra, aprenderla. Señor, indagar en ella. Señor, aquel que no está en ti, Señor, que tu palabra le haya mostrado que está en delitos y pecados, que va camino de condenación y que la única esperanza está en Cristo, en aquel que murió, que resucitó, que está en gloria y que regresará por segunda vez. Trae salvación a esa persona que está muerta en delitos y pecados y que la luz del Evangelio lo pueda alumbrar. Padre, gracias en el nombre de Jesús.